Mis queridos hermanos, qué alegría encontrarnos de nuevo a través del canal Jesús TV en este su programa Conociendo Nuestra Fe. Para mí siempre, como les he dicho y lo repito muchas veces, es una dicha, es un privilegio que ustedes me permitan compartir a través de este programa algunas reflexiones acerca de la palabra de Dios, un acercamiento a nuestra fe, a esa fe hermosa que hemos heredado pues de nuestros ancestros. Fíjense que estamos en una situación muy difícil a nivel mundial, pues. Es tremendo todo esto que se está hablando de las guerras, donde no hay guerra, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Y entonces resulta que esto pues es algo que nos llena de dolor el corazón, saber que en un lugar y que en otro y en otro, que bombardeos, que personas, afectadas, porque como bien dijo nuestro Santo Padre el Papa Francisco, y lo ha repetido el Papa León XIV, ninguna guerra es buena porque en las guerras todos perdemos. Resulta que esto me hace recordar un momento en la vida de nuestro Señor. En el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 41 al 44, leemos lo siguiente. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz. Pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados. Te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Y usted, yo creo que este es uno de los momentos más dramáticos, es una de las profecías más terribles que el Señor Jesús pronunció. Mire usted qué tremendo, y se cumplió palabra por palabra en el año 70, cuando primero Vespasiano y después Tito invadieron Israel y hicieron la guerra contra los judíos y llegaron a la destrucción total de Jerusalén. Por cierto, hay una novela muy bonita que se llama Lucio Flavo, basada en los escritos de Flavio Josefo, que es un historiador que es israelita, pero que se hizo romano y hasta se cambió de nombre. Se llamaba José Ben Matías y se puso Flavio Josefo para quedar bien con los emperadores. Pero es un historiador y él es el que narra de alguna manera todos estos acontecimientos de esos años cercanos al año 70, que fue cuando se produjo la destrucción total de Jerusalén por Tito. Y ahí se cumplió pues esta profecía de Jesús. Bueno, a mí no me parece nada raro que Jesús, previendo ese sufrimiento que iba a tener su pueblo, porque él era israelita, pues llorara. Además, Jesús es una persona que tiene todos nuestros sentimientos, es un ser humano con todos nuestros sentimientos y por lo tanto también con un sentimiento de tristeza. ¿Quién de nosotros no ha derramado lágrimas en un momento determinado por muchas razones o por muchas circunstancias? Pues Jesús llora por la ciudad de Jerusalén, sabiendo que esa ciudad iba a ser destruida y que de la ciudad y el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Es tremendo, y hasta la fecha usted sabe que lo único que queda de aquel gran templo construido primero por Salomón y después por Herodes el Grande, mira hermano, lo único que queda es un muro que se llama el muro de los lamentos, a donde los israelitas llegan a llorar precisamente por eso, por la destrucción de Jerusalén. Es decir, la profecía de Jesús se cumplió. Y no es extraño que Jesús llorara por su pueblo.
Lo que sí es extraño, lo que sí me llama la atención, es el momento en el que Jesús hace esta profecía. Si retrocedemos un poco en la lectura y nos vamos a los versículos 37 y 38 siempre del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, leemos: al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquel momento en el que los discípulos y un grupo de gente que iba con él, pues mire usted, cortaban las ramas de las palmas y de los olivos y las agitaban y se quitaban los mantos y se quitaban y los ponían en el suelo, ¿verdad? Para que pasara Jesús montado humildemente en un burrito. Pero miren ustedes, aclamándolo como rey. Entonces aquí es donde a mí me entra un poquito la cuestión de reflexionar. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A mí me pareció muy natural. Si Jesús cargando la cruz, ¿verdad? Saliendo de Jerusalén, vuelve a ver la ciudad y dice todo eso que dijo, ¿verdad? Que no supiste, que no sé qué, que vas a ser destruida, que no quedará piedra sobre piedra. En ese momento me pareció muy lógico. Pero en el momento en que lo estaban proclamando rey, en el momento en que todos le estaban gritando que viva el rey que viene en el nombre del Señor, hosana, bendito el Hijo de David. Por favor, en ese momento, en el momento del triunfo, en el momento en el que todos lo estaban reconociendo, en ese momento Jesús, al ver la ciudad, llora por ella. Y entonces habría que ver ¿cuál es el motivo realmente de lo que ocurre? ¿Por qué Jesús en ese preciso momento llora por la ciudad y predice esa destrucción tan tremenda, ¿verdad? Cuentan que como les dijera yo, que la entrada de los romanos a Jerusalén fue terrible, mucho tiempo de hambre, dice que los cadáveres ya no cabían. Miren, una cosa espantosa. Yo he tenido la oportunidad de leer esa novela que les digo, Lucio Flavio, y también algunos escritos de Flavio Josefo que cuentan ese momento. Miren, es algo verdaderamente dramático, ¿no? Y entre las cosas que cuenta la novela esta, es que Lucio Flavio precisamente es un soldado romano que llega a ser amigo del emperador, de Tito, y llega a ser tribuno, o sea, pues de los altos jefes, ¿verdad? Y en la reunión que tiene Tito con sus legados y con los tribunos para decidir sobre la suerte del templo, hay algunos que interceden por el templo y que llegan y le dicen a Tito que por favor no destruya el templo, porque aparte de otra cosa es una belleza arquitectónica, pues mejor si no la destruyen. Además era el símbolo para los israelitas de la presencia de Dios. Sin embargo, hay otros que opinan al revés, dicen no, hay que destruirlo y hay que deshacerlo, porque una vez deshecho el templo se acaba prácticamente el pueblo de Israel, ya no tiene ese centro de encuentro con su Dios. Y entonces cuando le toca el turno a Lucio Flavio, que ha sido elevado a la categoría de legado por Tito, y le preguntan qué opina, dice: hagan ustedes lo que hagan, de todos modos el templo será destruido, porque así lo predijo nuestro Señor Jesucristo, y Él es la verdad, y por lo tanto lo que Él dijo se tiene que cumplir, no importa lo que ustedes hagan. Y entonces el emperador, ¿verdad? Entonces el emperador le dice: momento,
para demostrarte que ese tu Cristo no tiene nada que ver conmigo, doy la orden de que se respete el templo. Es decir, que no se destruya el templo. Hagan lo que quieran con el templo, pero el templo lo respeta. Esa fue la orden del emperador. Pero según narra la novela, la entrada del ejército romano en Jerusalén fue y los soldados llevaban antorchas para alumbrarse, y un soldado que se le iba quemando la mano con la antorcha, se le ocurrió tirarla por una ventana del templo. Y resulta que esa ventana era la ventana de la leñera, es decir, donde se guardaba la leña para el templo. Y eso provocó un incendio que ya no lo pudieron detener, y entonces justamente el templo fue destruido totalmente. Y por eso el emperador Tito fue de los pocos que no persiguió tan fuertemente a los cristianos, porque él reconoció que Jesús algo tenía, puesto que había acertado con la profecía de la destrucción, a pesar de que él como emperador había ordenado que no se tocara el templo. Bueno, volviendo entonces a nuestra reflexión, ¿por qué llora Jesús? Dice: si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz. O sea, la razón del llanto de Jesús es nuestro desconocimiento de los caminos de la paz. ¿Sí? Fíjense ustedes una cosa. Analicemos por qué estaban aclamando a Jesús estos que iban con él, basados pues en lo que dice aquí la lectura. Dice: la multitud de los discípulos comenzó a alabar a gritos con gran alegría por los milagros que habían visto. Y es que mire, para los israelitas lo que les quitaba la paz era lógicamente la dominación romana. Israel había dejado de ser el reino, ¿verdad?, con David, con Salomón, el gran rey. ¿Y ahora qué era? Mire usted, ni siquiera era ya un reino, porque ya había muerto Herodes el Grande. Y entonces la Palestina, donde estaban los israelitas, había sido convertido en la provincia romana de Siria. Es más, el gobernador de la provincia no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea. En Jerusalén, el que estaba al frente era un empleado de segunda categoría, el procurador Poncio Pilato. No crea usted que Poncio Pilato era un rey, no. Era un enviado, un legado del gobernador de Siria, que a su vez era delegado del emperador. Pues, para los israelitas eso era terrible. La ley que gobernaba en el pueblo de Israel en ese entonces ya no eran aquellos mandamientos que entre rayos y truenos y fuego el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Ya no era esa la ley que gobernaba a Israel. Eran los decretos del César. Recuérdese usted que Jesús nació en Belén precisamente por eso. Porque para cumplir un decreto del César, sus papás tuvieron que viajar de Nazaret a Belén para empadronarse. Mire usted el impuesto que se cobraba a los israelitas, era un denario. Esa es la moneda que le presentan a Jesús. ¿Se recuerda? Cuando le preguntaron si era lícito darle tributo al César. Y él les dijo: denme esa moneda. Y les dijo: ¿de quién es esta efigie? Y es que en las monedas romanas estaba la efigie del emperador, y es más, una leyenda alrededor que decía Divino César. Y los israelitas tenían que pagar un impuesto a ese invasor extranjero que los tenía oprimidos. Entonces, ¿cuál era para ellos el camino de la paz? ¿Qué era lo que ellos esperaban del Mesías? Ellos esperaban un Mesías guerrero.
un Mesías potente, un Mesías que guiara al pueblo de Israel en una guerra contra los romanos y eliminara del mapa a los romanos y pusiera otra vez a Israel como el centro. Esa era su esperanza. Y claro, lo aclamaban por los milagros que habían visto. Es que mire, con un rey como el que ellos se imaginaban, la guerra contra los romanos era, como decimos nosotros, pan comido. Jesús resucitaba muertos. Precisamente esta procesión arrancó de Betania, donde Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Entonces, ¿cuál era el problema para el ejército israelí? Nos matan los soldados en la mañana, Jesús los resucita a mediodía y en la tarde les volvemos a dar otra vez con los mismos. Pues sí, si tenemos un rey que resucita muertos, ¿cuál es nuestro miedo en la guerra? Bueno, ¿y qué hacemos para alimentar a todos estos? Ningún problema. Con 5 panes y 2 peces, la vez pasada alimentó a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, claro, para el abastecimiento no hay más, no hay problema. Él puede multiplicar los alimentos. Si yo creo que hasta en la fiesta había pensado, ¿verdad? Cuando sea la fiesta de la victoria, pues le llevamos a Jesús unas cuantas tinajas de agua y Él las convierte en vino y tenemos con qué celebrar. Es decir, por eso aclamaban a Jesús, por los milagros que habían visto. ¿El problema cuál fue? El problema cuál fue que cuando Jesús llega al templo y le preguntan por el impuesto al César, les responde tranquilamente: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no es un Mesías guerrero, sino es un Mesías pacífico. Y entonces, cuando no llena las expectativas que ellos esperaban, los mismos que en este momento lo aclamaban como bendito el rey que viene en el nombre del Señor, gritaron ante Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Y cuando Pilato les dijo: ¿quieren que crucifique a su rey? ¿Qué contestaron? No tenemos más rey que el César. No conocían el camino de la paz. Y tristemente es lo mismo que ha venido pasando desde aquel tiempo y sigue pasando hasta el momento. ¿Cuál es nuestro problema? Que siempre pensamos en destruir el mal. Y usted, los superhéroes, esos que aparecen en las tiras cómicas y todo lo demás, ¿cuál es su lucha? Luchar contra el mal, destruir el mal. Y para eso tienen superpoderes, y para eso pasan por encima de la ley, y para eso pues hacen lo que les da la gana, sí. Pues resulta que Jesús no es ningún superhéroe. Él viene como un ser humano humilde y viene no a destruir a los malos, sino a morir en la cruz por los malos, para que los malos se vuelvan buenos, para que los malos se conviertan y puedan salvarse. Esa es la verdad. Y entonces, claro, así ha sido siempre y así es ahora. Mire usted, si usted es de este partido y yo soy de este otro partido, para mí los malos son los de su partido porque nosotros somos los buenos. Pero para el del otro partido, ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Y eso pasa en el deporte, eso pasa en todo. Pregúntele usted a los ucranianos quiénes son los malos, va a decir que los rusos. Pregúntele usted a los rusos quiénes son los malos, van a decir que los ucranianos. Y así por el estilo cualquier guerra y cualquier enfrentamiento que nosotros tenemos. Porque también hay guerras pequeñas, hay guerras en las familias, hay guerras en los grupos, hay guerras en la misma iglesia, hermano. Y siempre tenemos la misma idea: hay que acabar con los malos porque los buenos somos nosotros. Y Jesús nos enseñó: no ese es el camino. Y por eso Jesús lloró. Y por eso yo pienso que Jesús llora cada vez que nosotros queremos buscar la solución a nuestros problemas destruyendo a los demás o haciendo que los demás piensen como nosotros. Ay, hermano, esto es algo verdaderamente duro, verdaderamente terrible.
Mire si hay alguna cosa que a mí me duele, pero de veras me duele en mi corazón. Es que 2000 años después de que Jesús funda una iglesia, ¿sí? Una. Ahí capítulo 16, versículo 19 del Evangelio según San Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Pero qué sucede? Cada quien cree tener la razón y el que tiene la razón se separa y combate y lucha en contra de los otros que él cree que no tienen la razón. ¿Y cuál es el resultado? La atomización del cristianismo. Hoy día no es una la iglesia. Bueno, la nuestra es la iglesia que Jesús fundó y sigue siendo una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Pero hay miles, y óigame bien, miles de grupos que se autodenominan la iglesia de Jesucristo y que por supuesto están en contra de las demás. A mí me llama esto la atención, fíjese. Yo he platicado con hermanos que no son católicos y les digo, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Le pregunto a uno, ¿ustedes qué opinan de aquellos? Ellos están equivocados, nosotros somos los que tenemos la verdad. Y voy con aquellos, miren ustedes, ¿y ustedes por qué no quieren a los demás? Mire, les cuento esto así como un testimonio. Cerca de mi casa hay una iglesia de las Asambleas de Dios que se llama Manantial de Vida. Pues le pregunté a una señora que vive cerca de mi casa que por qué ella iba hasta La Verbena, a otra iglesia que se llama Lirio de los Valles, que también es de las Asambleas de Dios, que por qué no iba ahí más cerca. La respuesta fue, es que nosotros estamos congregados con el pastor fulanito de tal allá, y no tenemos nada que ver aquí. Ahora, yo le voy a decir una cosa, ¿sabe? Quiere poner de acuerdo a todos los demás que no son católicos. Quiere ponerlos de acuerdo. Hábleles de la iglesia católica y van a ver cómo todos están de acuerdo en estar en contra de la iglesia. Pero a lo que quiero terminar, a lo que quiero llegar, es esto, hermanos. Tenemos que encontrar el camino de la paz. San Francisco de Asís nos marcó el camino. Hazme un instrumento de tu paz, dijo. Que donde haya odio yo ponga amor, que donde haya duda yo ponga fe, que donde haya injusticia yo ponga justicia, que donde haya tristeza yo ponga alegría, que no busque yo ser amado, sino amar a los demás, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser ayudado, sino ayudar. Hermano, es que tiene razón San Francisco, es dando como recibimos, es perdonando como el Señor nos perdona. Me gustó mucho una frase del Papa Francisco cuando proclama el año santo de la esperanza, donde dice, el perdón no cambia el pasado. No cambia lo que pasó en el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Cuando nuestro corazón se libera del odio, de la venganza y del rencor. Entonces, mis amados hermanos, hagámonos el propósito de buscar la paz. De buscar la paz en nuestros hogares, de buscar la paz en nuestras empresas, de buscar la paz en nuestra parroquia, en nuestro barrio, en nuestro país, en el mundo. Hagámonos misioneros de la paz. Perdonemos, porque perdonando es como el Señor nos perdona. Y muriendo en el Señor, muriendo a nuestras propias apetencias, es como alcanzamos la vida eterna. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a encontrar el camino de la paz y que comprendamos por qué en aquel día aparentemente de triunfo en que todos lo aclamaban, al ver que no entendían los caminos de la paz,
Jesús lloró.